En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe, y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. Hermanas, bienvenidas. Dios las bendiga. Hoy vamos a ver el tema de Ruth y Noemí. Bueno, estamos muy felices de estar una vez más, gracias a Dios por este medio, Señor, que nos provee para compartir y recordarse. Antes les quiero recordar el mensaje anterior que hablaron nuestras hermanas. Habían hablado de la mujer samaritana, quien nos dejó una profunda enseñanza para meditar y buscar en el lugar correcto la fuente de agua que saciará nuestra sed. Y es esa agua que si la bebemos, de nuestro interior brotarán ríos de agua viva. Jesucristo es esa agua viva. ¿Lo crees? Que Dios nos ayude a creerlo. Ahora quiero pedir, por favor, a nuestra hermana Gisela que nos guíe en una oración. Sí. Bueno, amado Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a compartir junto a mis hermanas. Señor, este tiempo en donde vamos a relatar una historia, la cual tú nos has dejado, Señor, escrita en tu palabra, para que pudiéramos aprender de ella y conocerte. Señor, y sobre todo una historia que conmueve mucho nuestro corazón porque nos lleva a recordar a nuestro Redentor, a Jesucristo, nuestro amado Señor, que vino a este mundo a dar su vida por nosotros. Que en verdad podamos apreciarla y conocerte a través de ella, Señor. Gracias, Padre, por este momento. Bendice a cada una de aquellas oyentes, a aquellas personas que hoy están dispuestas a ver este video. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, continuemos entonces con nuestro viaje por Ruth y Noemí. Que el Señor nos anime y nos ayude con esta apasionante historia. La historia que contaremos a continuación nos enseña sobre la fidelidad, la lealtad, la redención, la providencia divina, mostrando cómo Dios obra a través de personas comunes y en circunstancias difíciles para cumplir sus propósitos redentores. También esta apasionante historia destaca la bondad de Dios hacia los extranjeros y cómo su gracia se extiende más allá del pueblo de Israel, conectando la historia humana con el linaje del rey David, revelando que Dios usa la lealtad y la integridad para salvar y restaurar. Y se trata de la historia de Ruth y Noemí. Las escrituras hablan de ellas con el objetivo de aprender, meditar, al fin de encontrar esperanza y a un Dios que quiere que los marginados vengan a Él por ayuda. Ahora, si alguna vez te has sentido fuera de lugar, luchando por formar parte de algo, te identificarás con Ruth, la heroína de esta historia que se encuentra en el libro que lleva su nombre. Ahora invito, por favor, a mi hermana Gisela a continuar con la historia. Hermanas, las saludo y continúo diciendo que el libro de Ruth contiene tragedia, lealtad, amargura, humor, ternura, amor, ansiedad y una conclusión muy feliz. No solo Ruth es el relato de una hermosa historia de amor, también contiene profundo significado teológico. Hermanas, vamos a dar un pequeño contexto antes de ir a las escrituras y leer a fondo sobre esta maravillosa historia de Ruth y Noemí. La historia de Ruth y Noemí ocurrió en los días que gobernaban los jueces a Israel, alrededor del 1370 al 104 a.C. Y de esta manera es un puente que va de los jueces a la monarquía de Israel. Algo que destacar aquí eran tiempos de desintegración total, inestables y apostasía, y lo vemos en el libro de Jueces, en el capítulo 21, verso 25. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Después de leer los deprimentes acontecimientos presentados en los últimos capítulos de Jueces, es muy refrescante llegar a este agradable y significativo libro que describe algunas de las cosas buenas
que acontecieron durante el periodo de los jueces. Es muy probable que Ruth venga de una palabra hebrea Reut, que significa la amiga o la compañera, y Noemí del hebreo Naomi, que significa mi dulzura, mi deleite o mi encanto. No obstante, Noemí es el personaje central del libro, mientras que Ruth es el personaje principal. Ahora continúa mi hermana Reina. Amén, gracias. ¿Cómo están, hermanas? Bendiciones. Bueno, a medida que vamos contando la historia, veremos la fidelidad, la bondad de Dios con Noemí y con su pueblo, mostrándonos así una señal o una sombra de lo que vendría, la llegada del pariente redentor. Dios usó un hambre de la tierra de Judá para iniciar este hermoso drama, aunque el hambre no se menciona en Jueces, lo cual causa dificultad al tratar de fechar cuándo se escribió el libro de Ruth. Después de este pequeño contexto, empezamos diciendo que una viuda moabita, tras haber pasado una serie de desgracias, se trasladaba con su suegra a Belén debido a una hambruna en Moab y dejar atrás a su familia de origen. Y lo vemos en Ruth, en el capítulo 1, verso 1. La palabra de Dios dice: Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. Noemí estuvo casada con un hombre llamado Elimelec, pero una hambruna hace que se muden con sus 2 hijos a Moab, donde había provisión, a una nación pagana. Belén de Judá significa casa de pan, donde se encontraba vacía. Por ello, fueron a residir a un lugar extranjero con pocos derechos y privilegios. Esa familia, al salir de Belén, dudó de la provisión de Dios en tiempo de escasez. Ellos no confiaron en Dios. Esta parte de la historia se refleja en oportunidades en nuestra vida. Dudamos y tomamos muchas veces atajo. Quizás por miedo a sufrir o pasar alguna necesidad, y vamos a buscar algo mejor, saliendo de la voluntad de Dios. Pero, ¿sabes? A Dios no le sorprende nuestras debilidades y va a usar todo para nuestro bien. Un consejo para nuestro tiempo sería tomar decisiones firmes y aferrarnos a la fe en Jesucristo, al igual que Ruth se aferró a Noemí y sobre todo al Dios de Noemí. Hermanas, debemos tener cuidado con la impaciencia y salir del lugar de donde el Señor nos ha dado a pesar de que surjan situaciones, ya que no escaparemos de los planes de Dios. Tenlo por seguro, que así será. Miremos lo que dice en Isaías, capítulo 46, verso 10, parte B. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Saben, hermanas? Al fin y al cabo, nuestras vidas no están determinadas por lo que nos sucede, sino cómo respondemos a los desafíos. Volviendo a la historia, mientras están en Moab, Elimelec muere, al igual que sus hijos que se habían casado con Orfa y Ruth. La viuda de Elimelec, Noemí, decidió volver a Belén e instó a sus nueras a volver a los suyos. Después de persuadirlas, Orfa partió de regreso a su nación a servir a sus dioses, pero Ruth demostró su lealtad a Noemí al decidir acompañarla. El profundo amor que une a Ruth y Noemí es un amor fortalecido a través del sufrimiento. Ruth acompaña fielmente a su suegra Noemí a pesar de no estar obligada a hacerlo. Esta acción ilustra la devoción y la lealtad que Dios valora. Desprovista, Noemí regresa a Belén con su nuera Ruth, a quien no pudo desalentar de que se quedara en Moab a continuar con su vida. Leamos lo que Ruth le dice a Noemí. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Respondió Ruth:
No me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Qué convicción de Ruth. Su respuesta a su suegra son el resultado de lo que Noemí enseñó, que es esa palabra de Dios a Ruth, y que posiblemente sea el que voy a mencionar. Deuteronomio 30:16, capítulo 30, versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Ruth entendió esto y por eso ella le demuestra fidelidad a su suegra Noemí. Ruth había conocido al Señor y sus estatutos y dejó la idolatría para ir con ella. Como hemos visto que la situación de ambas mujeres transcurre en la oscura y dificultosa época de los jueces en Israel, lo cual resalta aún más la conducta y los valores exhibidos por Ruth, una adoradora del verdadero Dios y devota fiel al único Señor. Y Noemí regresando al lugar de donde no debía haber salido. Tal vez su vida hubiera sido diferente. Ella está regresando con las manos vacías, solo con la esperanza de que quizás pueda recuperar lo que había dejado. En Ruth, capítulo 1, verso 19, dice: Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es esta Noemí? Y allí van las dos viudas juntas, pero Noemí estaba con su rostro diferente, estaba casi irreconocible. Cuando se fue ya era adulta, y al pasar los 10 años en Moab, la edad la alcanzó. Su apariencia física había cambiado por el sufrimiento y la aflicción, tanto que las personas se apiadaban de ella. Cuando Noemí regresa, les dice a los lugareños que la llaman Mara, que significa amargura. Veamos, Ruth, capítulo 1, verso 20. Y ella les respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Hermanas, detengámonos un momento aquí y miremos la actitud de Noemí. La amargura de ella no le permitía ver la misericordia y bondad de Dios. Él le estaba llevando de regreso a su ciudad natal, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de volver al Dios vivo y verdadero. En última instancia, la amargura es un pecado en reposo. Crece bajo la superficie, en lo profundo del suelo de nuestros corazones. Debemos estar atentas y vigilantes de no permitir que estas raíces encuentren lugar en nuestros corazones. La palabra de Dios nos insta en Hebreos capítulo 12, verso 15, lo siguiente: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos estén contaminados. Por otro lado, la aflicción y las circunstancias llevaron a Noemí a cambiar su procedimiento, que se convirtió en amargura. Hermanas, así como las raíces de los árboles se encargan de nutrir a toda la planta, pasa igual cuando dejamos que esas raíces de amargura comiencen a fortalecerse en nuestros corazones. Darán como fruto en nuestra vida el resentimiento. Para ello, hay una advertencia en Efesios capítulo 4, verso 31, dice: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Alguien dijo una vez: la amargura nos pone en prisión y hace que levantemos barreras y muros en las relaciones. Leamos Eclesiastés capítulo 7, verso 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios.
Amadas, tengamos en cuenta esto. Cuando hay amargura en el corazón, no recibimos gracia. Esta la estorba y perdemos el favor de Dios. Y lo peor, brota la queja afectando a los que nos rodean. Esto le pasó a Noemí y lo vemos en Ruth capítulo 1, verso 21, que dice así: Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Ahora, Noemí al salir de Belén estaba prosperada, ya que tenía su familia. Pero al salir de la protección del Dios de su vida e ir al lugar donde nadie le adoraba, dejó sus propósitos atrás. Ahora, al volver Noemí, ella va con otro sentimiento a Belén. Estaba desilusionada de Dios, pero la verdad es que su necesidad y falta de fe hicieron perder el rumbo y su corazón se irritó contra el Señor. Esto me lleva a recordar un verso que dice en Proverbios, capítulo 19, verso 3. La insensatez del hombre fuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Así es. Saben, hermanas, a Dios no le toma por sorpresa nuestra necedad y Él va a revertir lo que hicimos mal. Y quizás use la aflicción, como en el caso de Noemí, para volvernos hacia su voluntad. David lo había experimentado y lo dejó escrito en el Salmo 119, versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Podríamos acaso decir estas palabras cuando estemos en medio de una aflicción? No es fácil deleitarse cuando estamos en aflicción, ya sea por causa de nuestras malas decisiones o porque Dios lo permite para madurar en nuestra fe. ¿Recuerdan a Job? Él también tomó la actitud de Noemí. Job capítulo 10, versículo 1. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Hermanas, Dios es fiel, por eso nos humilla, nos aflige, pero Noemí está desconfiando de la bondad de Dios. Pero hay una realidad. Noemí no escapará de los planes de Dios. Estos se cumplen y Él ahora va a hacer una obra en ella, en su corazón, cumpliéndose así lo determinado por Dios a pesar de ella. Muchas veces la amargura y la queja brotan de nosotras porque reclamamos nuestros derechos. Hermanas, tiene que haber una renuncia a ellos y en vez de dar rienda suelta a la queja, debemos dar gracias por todo y en todo. Y fue así como Noemí regresó del país de Moab, acompañada de su nuera Ruth. Y cuando llegaron a Belén, coincide con la cosecha de la cebada. Ruth está sin hijos, la cual también la lleva a tomar otra decisión en tierra extranjera para ella. Ruth le pide a su suegra Noemí que la deje ir a trabajar y Noemí se lo permitió. Y fue así que Ruth fue al campo a cosechar y sin saber llegó a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech, esposo de Noemí. Leamos en Ruth capítulo 2, verso 2. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía. Y así ella recogía lo que a los segadores se les iba cayendo de las gavillas. Ruth está haciendo la voluntad de Dios, porque así Él lo había determinado, que los pobres podían recoger lo que caía de las gavillas. Podríamos decir que aquellas migajas se transformarían en una tremenda bendición más adelante, para luego recibir una bendición plena. Ruth es una mujer esforzada, valiente y diligente, como Dios pide de sus discípulos, buscando el pan físico y espiritual. Dios siempre está al cuidado de los pobres y necesitados. Este tiempo de cosecha
era un tiempo de celebración y regocijo delante de Dios, y también para recordar a los pobres. Hermanas, sucede después que Booz ve a Ruth en sus campos, le da el permiso para espigar con confianza. Él le otorga gracia a Ruth. Leamos Ruth capítulo 2 versos 8 y 9. Entonces Booz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen, y siégalas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Vos muestra aquí una viva imagen de nuestro Señor Jesucristo. Este escenario es repetido por Él, quien nos redime de la pobreza espiritual y de la esclavitud del pecado, donde más adelante lo veremos con más detenimiento. En estos tiempos, el rebuscar era un privilegio que los pobres tenían, permitiéndoles levantar el grano que quedaba de las cosechas. Y como hemos leído, mientras Ruth rebuscaba, recibió trato preferencial por parte de Booz. El libro resalta que Dios considera importantes a aquellos que son vistos como desfavorecidos o insignificantes por los demás, como Ruth, una mujer moabita y viuda. Ahora observemos la providencia de Dios en una manera hermosa, cuando Ruth y Booz se conocen y se enamoraron uno del otro. Un amor que unió al judío con el gentil dentro de una misma línea real, donde nacería el rey David y Jesús, su más ilustre descendiente. Leamos Ruth capítulo 2, versos desde el 10 al 12. Ella, entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿Por qué he encontrado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjero? Y respondió Booz, le dijo: Él sabía todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración será cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué valiosas palabras de parte de vos. Estos reglones nos llevan a ser inspiradas para ser mujeres temerosas de Dios, fieles y respetuosas con nuestras suegras, y que nuestro amor por Dios sea notorio. Amén. Con esas palabras llenas de gracia, Booz se convirtió en la respuesta a su propia oración que había hecho poco antes Ruth. Leamos lo que ella responde a Booz. Ruth capítulo 2, versículo 13. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. En esta respuesta se destaca el profundo impacto de las palabras de Booz hacia Ruth, quien se siente reconfortada, valorada y que expresa humildemente gratitud por su consuelo, bondad y la amable oferta de Booz. Después de que Ruth regresa del campo a casa con una gran cantidad de espigas, Noemí le pregunta: ¿dónde ha estado trabajando y quién la ha ayudado? Ruth, emocionada, le cuenta todo a Noemí, y ella, al saber que ha estado trabajando en el campo de Booz, Noemí exclama en Ruth capítulo 2, versículo 20, lo siguiente: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Noemí identifica a Booz como nuestro pariente y uno de nuestros redentores. En la sociedad de la época, el Goel o redentor era un pariente cercano a quien le correspondía proteger a las viudas de su familia. Su deber incluía comprar tierras para la familia, vengar a sus parientes,
y a veces casarse con la viuda de un pariente para asegurar la continuidad del linaje y las propiedades. Noemí reconoce que Booz está cumpliendo esta función de protector y proveedor, no solo para Ruth y ella, sino también en memoria de su esposo y sus hijos fallecidos. La preocupación de Noemí es el bienestar total de Ruth y le anima a buscar un hogar. En la cultura en que Ruth vivió, ella tenía 3 cosas en su contra. En ese tiempo se honraba a las mujeres que tenían hijos y ella no los tenía. Sin embargo, esta historia muestra cómo Dios ayudó a una mujer forastera, haciéndola formar parte de su pueblo, salvándola de la pobreza y la exclusión. Cuando Noemí se entera de que Ruth tiene la atención y la amabilidad de Booz, le aconseja a Ruth que se acerque a él directamente. Aunque Noemí tenía derecho a hacer uso de la ley del pariente redentor, ella ideó un plan mediante el cual Ruth se presentaría como la persona con quien él debería casarse o debiera casarse. Ruth, capítulo 3, verso del 3 al 4 dice: Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Al leer esta porción de la Biblia, quizás algunas se pregunten, ¿no hay un aire de inmoralidad en el hecho de que Booz y Ruth pasaran la noche juntos antes del matrimonio? Sepamos esto, hermanas. Ruth se involucró en una costumbre del antiguo Oriente Medio al pedirle a Booz que le tomara como su mujer, simbólicamente ilustrado al extender una prenda de ropa sobre la mujer en cuestión, tal como Dios extendió su manto sobre Israel. Y lo vemos en Ezequiel, capítulo 16, verso 8, que dice así: Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Además, el texto de Ruth, capítulo 3, versos 3 y 4, ni siquiera da lugar a la impropiedad moral más sutil, notando que Ruth durmió a sus pies. Ruth abandona el intento de seducción y en lugar solicita una opinión permanente y legal con Booz. El Señor honró esto de una manera increíble y maravillosa, y lo vemos en el capítulo 3, versos 9 al 11 de Ruth, y dice así: Entonces él dijo, ¿quién eres? Ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Vos acepta el pedido de Ruth y la respeta. Él le advierte que aparte de él había un pariente más cercano, pero que no estaba dispuesto a redimir la propiedad de Elimelech, lo que incluía a Ruth y Noemí. Y es así que Booz idea un plan de redención hacia Ruth. Leo Ruth capítulo 3 versos 12 y 13. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te derrime, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré.
Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y así, Booz, librando cada obstáculo, se casó con Ruth, quien después dio a luz al abuelo del rey David. Es una demostración asombrosa de la gracia de Dios. Ruth, la mujer gentil, fue incluida en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y lo vemos en Ruth capítulo 4, verso 13. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Amén. Ahora, ¿acaso no estaba estrictamente prohibido por la ley el matrimonio con una moabita? Sí, era uno de los pueblos prohibidos, solo que la gran diferencia aquí es que Ruth era una prosélita devota de Dios, no una adoradora pagana de Quemos, la principal deidad de Moab. Al contraer matrimonio, Boaz llega a ser pariente redentor de Ruth y Noemí. Este matrimonio cambiaría totalmente la vida de Ruth y de Noemí y daría comienzo al plan de Dios, devolviendo la identidad de Noemí y la continuidad que había despreciado por su desobediencia, y todo el pueblo estaba feliz. Leamos capítulo 4 de Ruth y versículo 14. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Nuestro Señor usó todo para el bien de su sierva, que un día se alejó. La transformación de Noemí de una mujer desesperada y con amargura a una persona alegre, como vemos en Ruth capítulo 4, versículo 15. Veamos esa transformación. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¡Qué maravilloso! Dios restauró la vida de Noemí, devolviéndole a ella la alegría y dulzura que su nombre representaba. Para Noemí, el nacimiento del hijo de Ruth fue significativo porque el niño se convirtió en pariente redentor, que se hizo famoso en Israel. El Señor le dio un nieto y que cuidó de él, instruyéndolo en las Escrituras al abuelo del rey David. Leamos en Ruth, capítulo 4, verso 16 al 17. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Ahora voy a detenerme aquí para ver sobre el pariente redentor. El libro muestra el concepto de pariente redentor en Booz, quien asume la responsabilidad de cuidar a Noemí y Ruth, y cómo Dios ofrece una redención que rescata a las personas de la devastación. El tema que llena el libro es de redención. Ruth pasó de la pobreza a la riqueza, de viuda a esposa, de estéril a fértil y de extranjera a israelita. Las acciones de Booz para redimir la tierra, casándose con Ruth y engendrar un hijo para mantener el linaje familiar de Noemí, son simbólicas de la redención que le hizo Jesucristo a su esposa, la iglesia y a su pueblo. En el libro de Tito, capítulo 2, verso 14, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Vos, como tipo de Cristo, se convierte en el pariente redentor de Ruth. Esta historia prefigura la venida de Jesús como redentor de todos los creyentes, como dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Y dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanas, en un sentido espiritual, el papel del pariente redentor se cumple en Jesucristo. Al encarnarse, Él llegó a ser nuestro redentor por su deidad y vida impecable. Llegó a ser nuestro redentor por amor. Él estuvo dispuesto a hacerlo. Hermanas, por medio de la fe en Jesucristo se reciben las bendiciones de la redención. Nuestro Padre Celestial envió a su propio Hijo a la cruz para que pudiéramos hacernos hijas de Dios y hermanos y hermanas en Cristo. Al ser nuestro Redentor, nos convertimos en sus parientes. Amadas hermanas, al ir finalizando el tema de hoy, vemos la bondad de Dios en todo el libro de Ruth. Él usa la vida de Ruth y Noemí y Boaz para sus propósitos para la humanidad. Vemos entonces que a pesar de nosotras, Dios cumple sus propósitos en todo. Él reina y mientras sea así, la mano del Todopoderoso hará que su palabra se cumpla para sus propósitos. Y por último, el libro revela que el amor y la bondad de Dios se extiende a todos, incluido a los extranjeros como Ruth, mostrando una perspectiva más inclusiva y abierta que en otras partes de la época. Ruth, la moabita, ilustra que el plan redentor de Dios se extendía más allá de los judíos, a los gentiles, entre ellos nosotras. La historia de Ruth y Noemí demuestra cómo incluso en los momentos más difíciles de desesperación, como la época de los jueces, Dios puede obrar a través de aquellos y aquellas que le son fieles. Ruth demuestra la verdad de que la participación en la familia de Dios no se basa en nacimiento o en nacionalidad, sino en la fe y obediencia a Dios. Ella llegó a Belén como una extranjera y se volvió una sierva y fue incluida en el linaje humano de Jesucristo por pura gracia de Dios. Y lo vemos en Mateo capítulo 1, verso 5, que dice así: Salmón engendró de Rahab a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Ahora, Boaz es también un personaje clave en el libro, un pariente redentor que da a Ruth y Noemí una nueva vida. ¡Gloria a Dios! Amadas hermanas, qué fascinante historia. Esperamos que las ayuden a entender el obrar de Dios y los pasos que daba el Señor al transcurrir el tiempo para cumplir sus propósitos, que Él ya los tenía determinados antes de la fundación del mundo. Gracias a ustedes, hermanas, que siempre nos oyen, por llegar y acompañarnos hasta el final de la historia. Y a ti, Gise, y a Mayra, muchas gracias por acompañarme en estos encuentros. Hermanas y amigas que están al otro lado, espero que esta historia sea de inspiración para sus vidas. Nos despedimos con la esperanza de volver a estar en otra cita con ustedes. Hasta pronto, Dios mediante. Un abrazo grande. Y todos decimos: Dios con nosotras. nosotras. Con nosotras. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.